quiere empezar con una idea? ¿Quieren que les ponga las preguntitas ahí en la pantalla? Más o menos se van acordando. Es simple, ¿no? Es pensar en que la única cosa que tenían que hacer es pensar en la especie que tienen, que les tocó, que a un objetivo que podrían tener a un estudiecito que podrían hacer pensando en el comportamiento asociado al bienestar del trabajito que habían pensado, ¿no? En la clase, lo que ya pusieron en la clase pasada. O sea, que era solamente asociar a lo que ya vienen pensando a un estudio comportamental para valorar lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? No es que está fijado. ¿No? ¿Quién quiere? Nosotros. Dale. No sé si ¿Qué especie te había tocado? Con Juan Yaguareté. Yaguareté, perfecto. Y bueno, nosotros pensamos en el objetivo, que sería determinar cómo se modifican los comportamientos estereotipados. No teníamos video, entonces no sé, nosotros dijimos, bueno, a lo mejor el individuo tiene comportamientos estereotipados. Y bueno, determinar cómo se modifican en distintos escenarios de enriquecimiento ambiental condicionado por el fotoperiodo. Entonces, bueno, la hipótesis nuestra es determinar, que los distintos escenarios de enriquecimiento ambiental disminuyen la estereotipia del animal diferencialmente en el ciclo luz-oscuridad. Bueno, y ¿querés contar? Sí, la idea general es ver si las estereotipias que tenga el animal se podían ver reducidos ante una serie de estímulos que pensábamos olfatorio, alguno que sea, por ejemplo, una presa viva o de otra índole, y cómo respondía a esos estímulos de manera distinta durante el día o de la noche en función del ritmo biológico que tiene el yaguareté, que es nocturno básicamente. Entonces habíamos pensado como por ejemplo, una situación control sería sin estímulos y después como 2 o 3 escenarios de enriquecimiento. Uno que era con un solo estímulo, u otro con otro estímulo o combinado 2 estímulos juntos, y eso obviamente durante el día y durante la noche, eso es repetido. O sea, dos factores, a ver si las entiendo, dos factores. Sí. Uno es el tipo de estímulo y otro es si elabora el día. Claro. Exacto, porque bien. La onda era saber cuándo es mejor hacer el enriquecimiento. Esa es como la conclusión final que uno quería sacar de eso. ¿Y por qué necesitas distintos tipos de estímulos? ¿Cuáles son, por ejemplo, qué se imaginaban, por ejemplo, distintos tipos de estímulos? Nosotros definimos los distintos comportamientos de estereotipia, como por ejemplo el pacing, caza de insectos, dermatitis, bueno, esas cosas. Y pensamos que a lo mejor había distintos comportamientos estereotipados que se asociaban a distintas situaciones, como por ejemplo, no sé, a lo mejor la caza de insectos o morder al aire se da porque no puede satisfacer la predación, no está frustrado por eso. Entonces, por eso el pacing puede ser, por ejemplo, no sé, porque le faltan comportamientos agonistas. No sé, se nos ocurrió eso, como decir, bueno, abarcar distintos estímulos, ya sea olfatorios, auditivos y de predación, digamos, para tratar de abarcar bien el estudio y hacer cosas. Y tampoco tanto estímulos, 2 o 3 distintos, para no tener uno solo. Bien, claro. Y nosotros pensamos que estos estímulos, o sea, el estudio se haría durante 1 o 2 meses. Pensamos hacer monitoreo continuo de 12 horas y 12 horas, o sea, día y noche, y que los estímulos sean en una semana al azar, digamos. Puede ser que al bicho le toque estímulos auditivos o olfatorios, nunca el mismo y nunca en el mismo momento, para, bueno, evitar la habituación, digamos, pero bueno, ahí pensamos un montón de cosas, como por ejemplo que se nos puede frustrar por tantos estímulos nuevos, y ahí se nos cae la teoría. Claro. Bueno, eso es lo que pensamos. Claro, porque hiciste dos cosas, le hiciste impredecible, entonces podría ser
O sea, y bueno, hay un solo comentario. Está bien pensado, ¿no? O sea, la idea. Primero que tengan con poco cuidado que cazar una conducta, no todas las conductas, pues metiste como toda la bolsa estereotipia con dermatitis y cazar insectos. Estereotipia, acordate que, porque podría estar cazando insectos y no ser una estereotipia, ¿no es cierto? Estar aburrida, o sea, otro tipo de conducta, aunque ni siquiera necesariamente no veo por qué sería... No las entendía ahí a qué se refería, pero estereotipio es algo es un patrón repetitivo, siempre en la misma forma, siempre, ¿no? Tiene algunas características. El pacing puede o no ser, o sea, puede estar caminando a través de la jaula y no ser una conducta estereotipada. ¿Sí? O sea, puede ser una cosa que no es preferente que haga, sí. Puede ser exploratorio. Podría ser inducido por otra cosa. Entonces, estereotípico tiene una definición muy, muy precisa y no todas las conductas malas son estereotipas, ¿no? Puede estar mordiendo una jaula, lo cual no le hace bien, pero no una conducta estereotipada. Es perjudicial, pero no estereotipada. Entonces, en esa... Habría que evaluarlo. Cuando nosotros evaluamos qué es un estereotipo, o sea, porque nosotros propusimos, bueno, no sé, dijimos, a lo mejor en el recinto está todo el día haciendo pacing, y lo vimos como una estereotipia, pero bueno, no, ¿cuál es el umbral, digamos, para definir qué es un estereotipio o no? Entonces, lo dimos a Raúl porque él le gusta este tema, pero primero tendrías que hacer está bien pensado en el sentido que tenés que hacer un estudio preliminar a conocer los bichos que te corresponden, ¿no? Y está bien pensado, eso pensado está perfecto. Entonces, primero vas y ves si existe algo que tiene exactamente la misma forma, o sea, que iría exactamente por el mismo lugar, ¿no? La misma secuencia exacta, para decirte, el precinto hace esto, después vuelve y lo hace exactamente de la misma manera, de manera repetida, y que no esté asociado naturalmente a un estímulo. No es que lo hace porque viene alguien, entonces cuando viene alguien lo empieza a hacer. ¿Querés aclarar algo más, Raúl, que vos te gusta este tema de la estereotipia? Sí, que no tenía micrófono, pero sí estaba escuchando. La estereotipia, a ver, puede ser algo que es aparentemente una estereotipia, pero como dijo Jackie recién, es una respuesta a un estímulo. Por ejemplo, una vez, no voy a decir la especie porque estaría botoneando quién fue el que metió la pata, pero estaban diciendo que un cierto animal mamífero tenía una estereotipia porque estaba yendo y viniendo a través de una reja que estaba detrás de su alojamiento. Y la primera pregunta mía fue, ¿qué hay detrás de ese alojamiento? Y hay un congénere. ¿De qué sexo? Hembra. ¿Y este de qué es? Macho. Ah, una hembra. ¿Y en qué época del año estamos? Septiembre, mes de las flores y la primavera. Le digo, ¿y por casualidad esa hembra no habrá entrado en celo hace poco? Ay, habría que ver. Uy, sí, mira, estaba en celo. Obviamente no era una estereotipia. El loco estaba desesperado por entrar e interactuar con la hembra que estaba del otro lado de la reja y manifestaba un comportamiento repetitivo, sí, insistente, yendo y viniendo a través de ese borde del recinto. Entonces, claramente sí estaba respondiendo ante el estímulo externo con mucha intensidad y fue confundido con el estereotipia. ¿Está? La estereotipia tiene que ver el contexto, por qué se da, cómo se da y si es en respuesta a qué. ¿Está bien? En este caso, como digo, nosotros no teníamos video, entonces asumimos que el bicho tenía una estereotipia, por eso propusimos algo para, bueno, ver cómo lo más probable es que sí la tenga, además. Siendo un jaguarete, lo más probable es que sí la tenga, porque es un animal que recorre un home range tremendo por día, tiene un rango de caminata muy, muy grande. Son los primeros animales que empiezan a hacer estereotipia cuando tienen un recinto muy pequeño, donde no pueden hacer actividad física y donde no tienen cómo canalizar toda la energía que le brinda el alimento en exceso que están comiendo en ese momento. Porque todo lo que comen, les puedo asegurar que va de sobra. Por más que se lo restrinja en la dieta, en un solo no tienen dónde gastar energía. Entonces, es muy probable que se estén pasados de cantidad de calorías que le están dando, porque el animal simplemente no la usa.
¿Cómo busca sobrevivir? Tratando de hacer alguna actividad física como sea. Responde a estímulos que vos le estás dando si los tienes, si lo estás brindando. Si no lo estás brindando, empiezan a responder a la nada y caminar como sea. Y eso después se hace un comportamiento que se fija. Y cuando se fija, el problema es que empiezan los procesos neurales, mentales, en los cuales el animal deja de responder, se abstrae del medio ambiente y es como que se vuelve, entre comillas, autista, ¿tá? Aislado del medio ambiente, haciendo algo repetitivo todo el tiempo. Es muy común. No estaba diciendo que lo que estaba diciendo está mal, porque en realidad estoy de acuerdo, ¿no? Que está muy bueno que en el crecimiento, distintas formas de crecimiento, tienen el potencial de mejorar estereotipas. La única cosa que digo es que justamente este ejercicio es para detectar dónde hay algunas cuestiones que para pulir, para discutir un poco en detalle, donde va la intuición con lo que es conceptual. Estereotipia es esto, y comportamentalmente a veces son estudios muy difíciles de definirla realmente en una población. Pero si disminuye hacer cosas que no son buenas para el animal, ¿no? O que no se ve el fin último, ya es suficiente también uno pensar en bienestar, que haga una mayor diversidad de comportamientos, haga algunas conductas específicas de la especie, o sea, girar lo que hace, de solamente caminar alrededor de la jaula, hacer otras cosas, ya a nivel de bienestar sería favorable, ¿no? O como dijiste vos, le mejora la piel, ¿no? La dermatitis que dijiste vos. Sí, sí. Porque y otra cosa, no necesariamente una estereotipia es algo que es malo para ese animal que ya la está haciendo, ¿sí? Porque ese animal es la forma que tiene de sobrevivir, es la forma que tiene de hacer frente a ese ambiente yermo, o sea, vacío de estímulos que tiene. Y entonces, una forma de estar bien adaptado a ese lugar quizás es solamente hacer esa actividad física de forma estereotipada, sin responder a nada. O sea, es lo que lo mantiene vivo. No sabemos qué proceso mental va por detrás, pero hay algunos trabajos ahora que están discutiendo si siempre es malo una estereotipia. A ver, si muestra una estereotipia es algo que es malo porque hay un problema con ese ambiente seguro, pero quizás es bueno para ese animal que haya usado esa estrategia porque es lo único que le permite vivir en esa condición. Ahora, es muy, muy discutible si esa condición vale la pena ser vivida, ¿no? No, y totalmente la estereotipia es por la condición actual o si es algo pasado. Por eso es complicado a veces Pero bueno, supone que ampliamos un poquito a todas las cosas que dijiste, ¿cierto? Dijeron más de estereotipia, dijeron también dermatitis, dijeron... Hola, Coco. Hola. No, porque hay algunas que, o sea, nosotros buscamos cuáles eran las estereotípicas típicas del felino. Cazar insectos en realidad es mirar fijo y morder al aire. Le ponen como nombres raros. Dermatitis es lamerse continuamente y morder. O sea, no es la dermatitis, sino la sí, merced. le ponen nombres raros, pero en realidad son sí, estaban con esos nombres, pero bueno, los describimos. Ahora lo entiendo, buenísimo. Entonces, ustedes lo que harían, basado en otros, en conducta conocido estereotipio, primero quisieran detectar si hay en sus bichos, y después ver si estos distintos tipos de requerimientos, ¿cuánto tiempo lo mirarían? ¿Cómo lo mirarían? En ciclos de 12 horas y 12 horas, o sea, día y noche, y un mes como mínimo, digamos. Porque se tiene que habituar se tiene que acostumbrar, digamos, a todos estos objetos nuevos de enriquecimiento que le vamos a poner. Entonces, bueno, por eso. ¿Lo filmarían o cómo lo harían? Sí. Sí, no sé, ahí yo estoy en duda si son 12 horas lo adecuado, porque es mucha data, pero... O sea, porque la variable era en realidad frecuencia, en términos de tiempo, de cuánto hace el estereotipo, versus cuánto tiempo dedicado a la respuesta al estímulo, y ahí que no sabemos qué variable específica medir, o sea, la respuesta al estímulo, y que sería, por ejemplo, acechar o algo de eso, y entonces el marco temporal te permite abarcar más, pero es una duda. O sea, que ustedes mirarían de manera continua un mes de video. No, o sea, por semana no eran todos los días. No, dijimos como, bueno, en la semana, no sé, poner 2 o 3 estímulos, o sea, que no sea una semana continua de estímulos, sino como ir rotando los días, al azar, digamos, y también el tipo de estímulos.
Entonces serán, no sé, 2 o 3 veces a la semana. 2 veces a la semana y mirarían todo el día, antes, después y cosas. Obviamente tienen un par de bichos nomás, o sea que realmente ver cómo le afectan esos bichos, ¿no es? Tenemos uno solo, un solo laboratorio por eso. Y además, una cuestión que estás cambiando a lo largo del día, también estás cambiando otro, o sea, hay un proceso que cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo al principio que al final. Y también pensamos en medir la cantidad de comportamientos novedosos que hace cuando nosotros le ponemos el estímulo. Porque bueno, una de las discusiones que surgió era, bueno, puede ser que el bicho no esté haciendo la estereotipia porque está, no sé, olfateando o asustado por el objeto nuevo, pero otra cosa es que esté haciendo algo con ese comportamiento, o sea, que realmente desarrolle un comportamiento nuevo que antes no hacía. Entonces ustedes primero tendrían que definir, o sea, ustedes tienen como una lista que crece de comportamientos, lo que tenés al principio, y después a medida que van detectando nuevos comportamientos te va agregando como comportamientos nuevos. Y ustedes quieren ver cuándo detectan esos comportamientos nuevos en un animal durante muchísimas horas. O sea, está todo bien, pero un laburazo lo que están proponiendo, ¿no? A la vez están haciendo un histograma, ¿no? Eso de los comportamientos nuevos era discutible solo por el hecho, o sea, en realidad lo inicial es medir la frecuencia dedicado a no realizar la estereotipia y la frecuencia que dedica a estar con el objeto con el enriquecimiento. Si ustedes cambian la hora del día cada vez que hacen las cosas, ¿ustedes piensan que eso no tiene nada que ver con la posibilidad de encontrar estereotipia? ¿La hora del día y la posibilidad de tener estereotipia no cambiará? Viste que me dijeron que lo van a hacer en unas horas. Por ejemplo, la mañana pueden ser más frecuentes que la tarde o en otros momentos. Sí, eso puede pasar. Entonces está cambiando más variables todavía, no solamente la hora, el día-noche, pero también la hora, el día. No. Qué lío. Todo esto lo peor es que ayer lo discutimos y dijimos, bueno, no sé. No, también había pensado si hay visitantes o no de día. O sea, pasa que si ponés si agregás factores, no termina más. Entonces, además no tenés variables, ¿no? Cada uno de los estudios que se hagan son un simple recorte de una realidad y después se interpreta de acuerdo a ese recorte, a los antecedentes y a la iluminación de cada uno. Pero no dejan de ser un recorte que propone una explicación de algún fenómeno, ¿no es cierto? Entonces, o una mejora. O sea, la idea que tiene es buena, pero es irrealizable, ¿no? Porque se estaría demasiado complicado. Sí. Pero sí podrían a lo mejor simplificarlo un poco y decir, bueno, por lo menos la hora en la mañana es tanto, se hace cada 2 o 3 días, de cierta manera, por la cierta persona, o sea, controlar ese aspecto, versus día, versus noche, ¿no? A lo mejor recortando un poco. Es cierto que si va a encontrar estereotipos tienen que mirar el video entero, pero te recomiendo que no hagan 12 horas. O sea, está bien que puedas adelantar, pero es mucho. Quizás en un rango un poco más cortito, ¿no? Que es un poco más factible. Un poco lo de las 12 horas surgió justamente por esto que dijimos recién, porque no sabemos cuándo el bicho hace la estereotipia. A lo mejor, no sé, es mucho más frecuente a las 9 de la mañana y no al mediodía. Está bien. Por eso dijimos, bueno, metemos todo el día. Pero bueno, se podría hacer un estudio en situación control, en decir, bueno, a las 9 de la mañana el bicho sabemos que hace estereotipia y traspolarlo eso a solo medirlo, digamos, en el momento. En biología nos gusta mucho estos estudios preliminares, ¿no? Primero estudio exploratorio, conocimiento del bicho, ver qué momento es el más apropiado. A lo mejor hay literatura que te dice, mira, si va a haber comportamiento estereotipado, lo más probable es que sea la mañana y qué sé yo, después va y lo miran tu bicho, y después recién elegí las horas y después hacer el estudio, ¿no? O sea, una vez hace varios experimentos porque si no se hace enorme. Y siempre te la terminás jugando. Sí. Siempre iba a decir, bueno, voy por este lado y listo. Y pero con cuanto hables, cuanto más personas hables, más críticas te pueden hacer. O sea, más críticas, en realidad más aportes. Y hay que saber filtrar todos esos aportes, porque si no hay gente que te pone trabajo y trabajo y trabajo, que al final va a terminar durante 2 años o 5 años con un equipo de 30 personas laburando nada más que para resolver si el animal comía o no comía a mediodía.
Pero está muy bien, me encanta, muy bueno, chicos. Está bien pensado y... Sí, muy ya que bueno. ¿cómo vas a hacer para regular el tiempo con todos los grupos? No voy a poder. Son unas muestras, unos ejemplos nomás, ¿no? Bueno, ¿otro que quiere contar algo? Es que el primer grupo siempre... Sí, Además, sí, si te da la siempre, primera, eso vamos todavía. siempre arrancan ellos también. No, pero bien. ¿Alguno otro que se le ocurre? Profe, nosotros pensamos más o menos como para los suricatas. Bien. Nosotras, bueno, pensamos, primero tuve un problema con elegir qué comportamiento. Ujú, Pensamos en el típico que hacen de pararse y ujú. hacer como vigía, Sí, vigilar en caso de alguna amenaza para la colonia, en el caso de, bueno, confinamiento o en este caso zoológico. bien. Y bueno, para eso pensamos que debería hacerse un estudio en el que pondríamos cámaras. Ujú, También se podría hacer observación directa, pero como pensamos que deberían ser varias horas, capaz que cámara es mejor. Las podríamos ubicar estratégicamente en los lugares más altos que sabemos del recinto que se van a posar ujú, y bueno, vigilarlo durante varios días consecutivos, sobre todo en verano, que es cuando sabemos que están más activos porque hay más sol, más calor, y pensamos comparar un recinto abierto con un recinto cerrado y ujú. ver si realizan el mismo comportamiento, las mismas horas. También podríamos marcar a los animales y ver cómo se designan dentro de la estructura social quién es el vigía y quién no, y así. Ujú. Está muy bueno. El tema de si tienen o no crías también importa mucho en ese contexto, ¿no? Sí. Entonces, si tendría que estar esos dos recintos, se me ocurre que tienen que tener la misma cantidad de cría, o sea, ¿no? Hay una cuestión así muy importante de cómo, viste, que tienen toda una estructura social muy compleja y cómo juegan con el tema del coso. Pero sí, o sea, la idea es comparar dos recintos similares, ¿no? De similar estructura social, que digamos, que a mí me Claro, o parece. sea, que tengan más o menos la misma cantidad de adultos, de hembras, de crías parecidos. Está bien. Y ver si la conducta de vigilancia cambia. Entonces vos verías filmaciones también. Am, Nosotros pensábamos filmación. ¿Cada cuánto lo mirarías? ¿Cómo lo mirarías? Nosotros pensábamos, como estos animales se activan con el sol, o sea, con el calor, Sí, tendría que ser más o menos desde que sale el sol hasta que se oculta. bien. ¿Y cada cuánto medirías la vigilancia? Cada cuántos, nosotros pensábamos todos los días durante una semana, por ejemplo. Vas a mirar el video durante una semana. Claro, Continuo y ver todo el tiempo. sí. Dependiendo del clima también igual, porque hay que tener en cuenta que si llueve o es invierno, en el caso del recinto abierto eso sería un problema. Bien. Entonces elegirían días de sol, que digamos que tengan ciertas características. Claro. ¿Qué ventaja tendría hacer el esfuerzo muestreo terrible de mirar continuo un video durante tanto tiempo? Un comportamiento que bastante, está mucho tiempo haciéndolo. ¿Qué ventaja? Nosotros ¿Te imaginas pensábamos mirando como el que, video de 24 horas, o sea, mirando de 12 horas? sí, sí, Literalmente. igual pensamos que se podría adelantar, o sea, no es que hay que verlo minuciosamente, simplemente cuando el animal se posa y cuando se retira o cambia por otro individuo. Pensábamos que no es que hay que verlo todas las 12 horas continuas. Ah, sí, pero, o sea, es un montón de laburo, porque supone eso implicaría que cada vez que se cambia, o sea, que imagínate, se bajó, hizo así, se bajó, un segundito, vos en tu método tendrías que registrarla. Sí. Y volvería a subirla, tener que volver a registrar. Y se volvió a bajar. Y a lo mejor fue un segundito, ¿no? Se corrió un poco para mirar el vecino, ¿entendés? Y volvió. Y vos lo tuviste que anotar. Entonces es un laburar, es mucho. Yo sé que ustedes todavía no se dan cuenta, pero es mucho trabajo eso. ¿Qué cambiaría si vos lo hubieras mirado cada 5 minutos? Haría un sensor todo ese tiempo, pero cada 5 minutos mirás tipo foto. ¿Te cambiaría mucho el resultado en lo que vos estás pensando? Y capaz que no, capaz que podríamos poner tipo un sensor que saque una foto cuando el animal se pose Ujú. y capaz que tendríamos un resultado también bastante bueno. Sí, eso me parece que vos podrías o pensar en foto, ¿no? Cada 5 minutos mirar qué está sucediendo, o un sensor de movimiento cuando esté en ciertas ubicaciones estratégicos. Me parece que es diferente a lo que les pasa a los chicos. Los chicos querían, Ana Paula y Juan Manuel, ellos querían ver una conducta rara. Entonces, cuando vos querés ver una conducta rara, tiene todo el sentido del mundo que vos mires.
aunque sea velocidad alta. En tu caso, no una conducta rara, es una conducta muy frecuente. Entonces, la probabilidad de cazarla es alta. Entonces, vos podés usar otras estrategias, por ejemplo, mirar cada 5 minutos, mirar, ¿no? Para cazarla. O mirar con sensor, o sea, por ahí es más simple tu objetivo de estudio que la de ellos para hacer cosas un poco más relajadas. ¿No es cierto? Pero está bien. ¿Por qué dos jaulas nomás? Porque no había otras, o porque en el zoológico hay dos situaciones diferentes, o vos podrías pensar en réplicas. Nosotras porque, o sea, vimos que por lo general en los zoológicos o tienen un recinto abierto que les permite tener una visión binocular típica de estos animales, y hay otros que los ponen como en jaulas o en recintos muy cerrados, porque estos animales dependen mucho de la temperatura. Necesitan lugares con poca humedad, con mucho altas temperaturas, etcétera. Entonces como que es más fácil controlarlos si están en un recinto cerrado. Bien. Por eso como que los pusimos así en contraparte. Pero sí, Claro. podría ser más diferentes modelos de recinto. No, me gustan los dos modelos, o sea, parecido, pero abierto y cerrado, está bien. Estaría bueno que no sea uno de cada una, si no sería con réplica, si uno pudiera. Pero bueno, eso ya depende si se puede o no. Pero muy bien, está muy bueno. ¿Otro grupo? Gracias. Gracias, Juli. ¿Otro grupito? Bueno, hablo yo. Mi compañero está sin internet, pero bueno. Ay, uy, bueno. Está para atrás el internet hoy en todos, me parece. Sí. Bueno, nosotros habíamos pensado teníamos las tortugas. Bueno. Habíamos pensado analizar si el comportamiento de agonismo, que está representado por la persecución, mordida, escape y el bostezo, se debe únicamente a la competencia sexual, por ejemplo, en machos cuando no hay suficientes hembras disponibles, o también se debe a la cantidad de individuos en el mismo recinto. Entonces queríamos hacer como varios recintos con las mismas condiciones del recinto inicial, al menos 4 habíamos pensado. Por ejemplo, uno con 2 machos y una sola hembra, o menos hembras que machos, digamos. Uno con la misma cantidad de machos y hembras, o más hembras que machos. Uno solo de machos y uno solo de hembras, para ver si entre ellos también se desarrolla ese comportamiento. Y vamos a analizar en época reproductiva, pero también fuera de época reproductiva, para ver justamente si es por la época reproductiva. Y queríamos usar radares en cada animal que nos dijeran cuando hay contacto, para no analizar la filmación de toda la época reproductiva, porque es muchísimo. Entonces ver como a qué hora hubo contacto y vemos el comportamiento que hubo en ese momento. Perfecto. Entonces, buenísimo, entonces tendrías un sensor que dice cercanía. Y el tema de ver el comportamiento de bostezo y esos otros que dijeron, ¿cómo lo verías? Porque el sensor no te lo va a mostrar. Con cámara también. O sea, habría cámaras, pero para no ver toda la filmación tendríamos esos sensores. Bien, entonces vos usarías esa información sensor y después mirarías ese momento en el video quizás. Me gustó, está muy bien. Claro, porque son como varios meses, la época reproductiva son como 3, 4 meses. Sí. Una banda. Entonces verías usar esta distancia, entonces a lo mejor tan cerca solamente porque están durmiendo juntos. Porque se cruzaron, claro. Entonces van puntualmente a esos momentos en particular. Está muy bien, entonces eso te permitiría estudiar grandes cantidades de tiempo, tenés réplicas, distintos grupos, no tenés réplicas, distintos tipos de grupos, pero bueno, por lo menos tenés distintos grupos. Bueno, el tema es, el único problema de no tener, no tener réplicas dentro de cada condición, porque además, hay muchas tortugas, pero tampoco hay tantas tortugas, es que si se te agarró justo un agresivo en un grupo, ¿no? Te hace un sesgo muy grande, porque te parece que es la condición experimental la situación, y en realidad es porque justo ese bicho era agresivo. Claro. Y sucede eso. Nosotros la forma que lo hicimos en los codornices fue clasificamos previamente los bichos para saber quién era agresivo y quién no eran agresivos. Entonces, de alguna manera, sabíamos con quién bicho hacíamos los grupos sociales. Porque si no,
es al azar. Y el grupo que te tocó agresivo está muy perjudicado, porque no todos los animales son agresivos, ¿no? Hay animales que no importa que son no agresivos siempre. Supongo que las tortugas también, no sé vos, Raúl, ¿qué opinas? Entonces, si tenés muchas réplicas, que nunca va a ser nuestro caso, ¿no? Si tenés muchas réplicas, bueno, no pasa nada, el promedio poblacional te juega una... Si tenés pocas réplicas, un bicho donde le toque, el grupo que le toca, va a seguir siendo agresivo. La tortuga es bastante, se pone agresiva, sobre todo los machos, en época de primavera-verano. Sí. En época reproductiva, ahí es donde se exacerban todos los comportamientos. La testosterona en general, o derivados de testosterona, son los que exacerban todo tipo de comportamiento de competencia por recursos, y el recurso pareja reproductiva en esa época es máximo, la búsqueda de ese recurso. Claro, eso queríamos ver, justamente. Claro. Así que en esa época del año es donde más se va a ver. Ni hablar a mediodía. Una de las formas que nosotros, que se pueda hacer para jugar un poco con esa idea, también es después mezclar los grupos. O sea, la armás, todo individuo desconocido, y después las mezclas. Entonces ahí te das cuenta si el individuo es agresivo en sí mismo o era agresivo en ese contexto. El único también problema de eso es que aprenden, y bueno, a lo mejor no era agresivo y después se volvió agresivo, pero por lo menos con esa manera, pues, puedes tratar de discernir la diferencia entre variables dentro de los individuos, dentro de la situación experimental, cuando no tenés muchas réplicas. O, como digo, clasificarlas y saber quién es quién, y bueno. Pero bueno, como... Y si tenemos una tortuga re loca, la dejamos fuera del estudio. ¡Fuera, Puchi! Sí. Y sí, porque te caga todo. Un animal que es totalmente... ¿Cómo va a decir esa palabra? Eso se llama outlier. Está estadísticamente justificado que se le puede llegar a sacar. Se ponen los criterios de selección, ¿no? Nosotros, pero, a veces el outlier es el que te da la información clave, ¿eh? Sí. Ojo que no se puede descartar un dato porque sí. Algo pasa ahí y suele ser llamado de atención. Sí. No, sí, por eso nosotros normalmente no sacamos bichos, sino que lo clasificamos, sabemos quién, o cambiamos la situación. Pero tengo muchos bichos por empezar, ¿no? No les mostré, pero sí, es todo un desafío, ¿no? Con esas cuestiones individuales cuando son pocas muestras. Pero está bueno, me gusta me gusta. Muy divertido. ¿Alguien más? Nosotras. Bueno, nosotros teníamos monocaraya, lo cual era como complicado porque los grupos sociales ya están previamente formados. Entonces, bueno, lo que pensamos es como trabajar con capas diferentes zoológicos, ya que no podemos como nosotros ir y armar el grupo, y ver justamente el comportamiento de agresión y acicalamiento, la frecuencia en función de el tamaño de los grupos y los metros cuadrados por individuo que hay en cada lugar, siendo que no vamos a poder como hacerles nuestro propio recinto en diferentes zoológicos porque sería pedir un montón. Entonces, como ver estas dos variables, o sea, frente a estas dos variables, cómo responden justamente estos comportamientos de agresión y acicalamiento. Y bueno, justamente esperamos que haya más comportamientos o sea, interacciones sociales de ambos, tanto agresión como acicalamiento, en los grupos que sean más grandes y que tengan por ahí menos metros cuadrados por individuo, porque es como que necesitas más interacción entre ellos, entonces bueno, lleva a que las jerarquías capaz se estratifiquen más o que sea más necesario estos comportamientos. Y la forma sería como por filmación en los momentos del día que ellos están activos, porque en general el monocaraya no es que está activo todo el día, sino que tiene muy poco tiempo de actividad. Entonces, bueno, habría que ver en qué horarios del día previamente hay actividad, entonces ya se filmaría solamente en esos horarios del día y se podrían ver los comportamientos en tiempo acelerado, pero ir registrando comportamientos. Tanto podría ser con el macho dominante como con los otros machos, entre los otros individuos, como que sería en todo el grupo social. Es súper complejo, pero pasa que es una estructura social muy compleja, entonces bueno. Entonces, ¿verías comportamientos así, distancia entre individuos también me dirías? ¿Algo de círculo social? Podría ser,
Sí, o sea, no lo habíamos planteado, pero sí re podría ser porque es justamente lo que estamos planteando es esto del comportamiento social que tienen. Y bueno, Ujú. sí, sí, sí. ¿Y cómo haría con otras cuestiones de manejo zoológico? A mí me encanta la idea de hacerlo en distintos zoológicos, me gusta mucho la idea. Lo único que eso te lleva a otros problemas. Entonces, el otro problema, ¿no? O sea, en teoría está muy bueno, además que hay moros para allá en todos lados, hay muchos lugares, incluso en zoológico privado, pobres monos, pero esta cuestión de que hay distintos manejos, protocolos de manejo en los distintos zoológicos. Sí, lo otro que pensamos era hacer como, es el primer paso del estudio y como segundo paso ver si agregamos diferentes, no me sale la palabra ahora, Vicky. Estímulos. Sí, bueno, no era la palabra que quería, pero sí, como diferentes estímulos dentro del lugar y ver cómo cambian los comportamientos, entonces ver, o sea, además de que tienen ese comportamiento en sí, pero como para sacar un poco la variable esta de que capaz que es en función del entorno y de la gente, ver cuánto cambia. Entonces, si en un grupo, en el grupo más chicos cambia más el comportamiento, cambia más en grupos grandes el comportamiento cuando se le agrega enriquecimiento, esa era la palabra que quería, enriquecimiento, entonces bueno, como pero ponerle frente a eso no tendríamos una hipótesis en sí, sino que nos gustaría ver realmente qué pasa, porque no se nos ocurre qué es, en cuál grupo va a cambiar más o no. Claro, pero ahí es donde también seguimos con este problema de que suponerle que es un zoológico, hacen protocolo de enriquecimiento seguido, ¿no? Entonces están habituados a enriquecimientos, entonces reaccionan de una manera de enriquecimiento. Claro. Aun cuando tu enriquecimiento es nuevo, pero su experiencia de que enriquecimientos ocurren, ya le predisponen diferente. Y otro lugar, no le hicieron enriquecimiento nunca. Están en una jaula así, que no hay nada, qué sé yo, entonces le pones algo nuevo y se ponen de la nuca. Se estresan muchísimo. Entonces, diga, ¡ay, cómo va! ¿No? Toda esa variabilidad, cuando vas a lugar diferente, con manejo diferente, se te agrega la variabilidad natural de los bichos. Entonces ya se te empieza a hacer muy difícil evaluar un factor como el tamaño de la jaula, como decían ustedes, y el tamaño del grupo. Porque tenés el manejo, el cuidador, el tamaño de la jaula, cuántas cosas tiene su jaula. ¿Las visitas también afectarían? Sí, totalmente. Entonces, lo cual no significa que no sea interesante, ¿no? La visita, ¿y vos qué pensabas de la visita? A ver, por ejemplo. Y que les pesaría más, supongo. No sé. Y depende de la interacción con la visita. Claro. Hace unos años teníamos un chimpancé en el zoo de Córdoba que peleaba con la gente porque la gente le tiraba cosas, porque el chimpancé aprendió a tirarle cosas. Cuando yo era chico, era todo un espectáculo ir porque te tiraba hasta caca, ¿viste? Te tiraba moneditas, era un desastre en la situación. Y la interacción con esa gente era de una forma. Y después, muchos años después, la interacción de otros chimpancés con la gente ha sido totalmente diferente porque la institución maneja el cómo se puede dar esa interacción. No es lo mismo si es solamente una institución con fines educativos, o sea, mete una nueva variable más que también tiene que tener en cuenta. Claro. Sí, el tema nosotros lo otro que pensamos era esto, como el hecho de enfocarnos en si tiene que ser zoológico, porque si podamos sacarlo del contexto zoológico por ahí a una semi-cautividad, en donde en el mismo ambiente que compartan más o menos el mismo entorno y todo, haya varios grupos. Pasa que nosotros lo que planteamos en el zoológico es que lo ideal es que fuese un solo grupo social, por el hecho de que, bueno, esto, o sea, genera muchos conflictos por ahí entre los individuos, entre los grupos y todo, entonces es muy complicado manejar. Generalmente cuando tenés así un lugar medio aislado, la única forma de hacer un estudio ahí es comparar contra sí mismo, comparar contra la situación anterior. Claro. Le haces un cambio y ves cómo se modificó. Y después a veces se hace el retiro del cambio que se había hecho y se ve cómo el animal vuelve a reaccionar ante la falta de ese estímulo que sea que le habían puesto. Sí, entonces vos tenés la situación A, B, A.
era como si nosotros lo que queríamos era ver el tamaño del grupo y cómo afectaba eso a las interacciones de agresión y acicalamiento en nuestro grupo, o sea, en nuestra especie en particular, como que tampoco vamos a ir y sacarle, nosotros sentíamos que no correspondía ir y sacar un individuo del grupo, además sí. es muy dependiente de qué individuo sacas, si sacas una hembra, si sacas Sí, al totalmente, macho totalmente de dominante, acuerdo. entonces como que Hay numerosas cambiar eso restricciones para hacer el estudio, claro. era... No, está bueno. Es lo que yo le empecé a decir, viste que dije, a mí no me gusta hacer los estudios en zoológico. Sí. O sea, es lo que te dije yo cuando empecé cosas. Es porque es difícil. por eso no es con ganas de pelearte, al contrario, todo esto, porque es para que ustedes mismos vean qué complicado sacar conclusiones cuando, lo que decís vos, o sea, quiero ver tamaño de grupo, pero son bichos diferentes, con historias de vida diferentes, lugares diferentes. Entonces, yo no digo que no podría sacar generalidades, pero más vale que vas a tener que muestrear, vas a tener que ir a todos los lugares de mono carallá del mundo para ver si encontrás algo, algún patrón generalizado, ¿no? De que, entonces, ahí es donde te acordás que el tamaño muestral importa, bueno, vos vas a muestrear como loca, porque la variabilidad de tu problema es altísima. Sí. Sí, con Victoria justamente discutíamos eso, de cómo hasta qué punto realmente podíamos llegar a lograr un resultado significativo, porque eso, tenés muchas variables, muchas que no hay forma de controlarlas, o sea, sí, sería ideal tener todos recintos iguales, 10 recintos con monos que vienen del mismo lugar, con la misma historia y bla, pero eso no existe, entonces, yendo a lo que realmente existe, intentar trabajar con eso era como muy difícil. Sí, es difícil, pero está buena ¿sabes? Porque hay una trivialización de los estudios comportamentales a veces, ¿no? Ay, sí, bueno, voy y lo miro. ¿Y qué viste, no? Y, o sea, está... así que, bueno, con eso, por eso lo estamos hincando, no por pelearlos, pero sino por mostrarle que no... Justamente para que hagas esa reflexión la que hiciste recién con tu compañera. Es justo, exacto, es lo que estoy diciendo ya. A ver, esto es para que aprendan a mirar cosas que sinceramente se les recontrapasan a muchísimos colegas, maduros, grandotes, con las gónadas que les rozan el piso y arrastran así de grandes. Y sin embargo se les pasa por la nariz numerosas situaciones que no las ven. Y vos decís, loco, pero ¿te crees el investigador independiente del Congo? Vos decís, loco, aprendan a mirar un poquito más allá. Bueno, esto se trata de tratar de estimular eso. ¿Genera dudas? Sí. ¿Te genera inseguridad al principio? Sí. Pero te hace llamado de atención, que te hace hacer mejores diseños experimentales, porque por lo menos uno es consciente de todo este tipo de cosas. Y sobre todo es consciente a la hora de explicar las situaciones. ¿A qué le asigno yo? No sé, ¿qué conclusión saco? Y a veces la conclusión que puedo sacar es chiquititita, ¿sí? Porque simplemente mi estudio no me permite. Pero es así la vida, no hay que castigarse, no está mal. Simplemente hay que ser mejores biólogos. Y para eso hay que aprender a mirar más amplio. ¿Está bien? Entonces, ese es el ejercicio que se busca. Pero, por ejemplo, ese segundo paso que dijeron, bueno, hago algo que lo puedo hacer a todos iguales, a lo mejor un recibimiento que es diferente, que sabemos que ninguno de estos lugares lo tienen, ¿no? Y hago una cosa puntual yo controlada en distintos ambientes, está bueno, ¿no? Es una buena idea. Porque de última está bien, cada uno reaccionará diferente, qué sé yo cuánto, pero yo tengo por lo menos un control puntual sobre algo y no es solamente emergente. Entonces, bueno, puedo unificar algo, ¿no? Y además supongo que siempre será la misma persona y qué sé yo. O sea, creo que es una buena forma de pensar, bueno, ¿qué puedo hacer yo en todos estos lugares iguales? Aún cuando son todos diferentes. Así que está bueno, ¿no? Pero bueno. Medio irreal. Y la última que voy a insistir una vez más. No porque se lo diga un investigador, investigadora avanzado en categoría de CONICET o lo que sea de la facultad, no porque se lo estén diciendo, tienen que tomarlo como regla de oro, como la ley universal, sin cuestionar, porque me lo dijo tal. No, cuestionen, aprendan
pensar por ustedes mismos. Si después están de acuerdo, genial, pero todos nos equivocamos, todos se nos escapan cosas, ¿está bien? Y justamente acá el ejercicio es mejorar eso, porque está la ley de la autoridad, ¿sí? Y uno, porque lo dijo tal autoridad, lo toma como un hecho para siempre, como una verdad absoluta. No, todos pueden estar cortos en la mirada en algún momento. Entonces está bueno que ustedes no lo asuman como algo cierto, ¿sí? No, y más aprovechen la oportunidad en las tesinas, ¿no? De hacerse cargo de las preguntas. Y ni hablar con comportamiento. Sí, ¿Qué? perdón. Ni Más hablar con comportamiento animal. Con comportamiento se le escapan 400 tortugas. No al grupo de la tortuga, a eso no se le escapó nada, pero a los otros sí. Es un grupo entrenado en tortugas, se le va a escapar el lagarto, ¿tá? Pero no la tortuga. No, se escapan un montón de cosas. Con comportamiento es increíble la falta de visión, porque en general además se olvidan del grupo. Y se olvidan del grupo interespecífico también, no solamente intraespecífico. Si consideran el intra, se olvida del inter. ¿tá? Y se olvidan del ambiente como un todo. Y se olvidan de la historia de vida de cada uno de esos individuos y del rol social que cumple dentro de ese grupo social. El rol social te marca totalmente lo que va a hacer un bicho con respecto al otro que está al lado. Y vos estás mirando uno y te llevas a una conclusión para todo el grupo y resulta que ese era el sumiso, ¿sí? O era el que era objeto de bullying. Y ya que lo sabes, que ha hecho estudio de bullying. O lo estás viendo justamente al dominante agresivo que tiene una conducta. O estás viendo el que hace la estereotipia. Y es 1 en 1.000.000. Entonces, hay que aprender a ver mejor. No, nosotros también, ¿no? No es que los otros se equivocan, sino que Raúl y yo también tenemos nuestra lista de errores. De que uno se haya cometido... Poquitos errores, ¿no? Muy poquitos. Metido de pata. Todos nos podemos equivocar. Yo creo que ustedes, uno de los desafíos que tienen cuando empiezan una tesina o cuando empiezan a laburar es una cierta valoración propia, ¿no? La intuición, o sea, tienen que aprender de que su palabra y su visión es importante, su visión crítica es importante, no porque son alumnos de grados, no pueden hacer críticas constructivas. A veces están 10 veces mejor formados que los otros. Entonces, que aprendieron de memoria y nada más siguiendo recetas. ¿Sabes las veces que me dicen, ¿y por qué hiciste tal cosa? Porque lo dice el paper. En los métodos del paper tal, y seguí el método de ese paper. Pero, ¿y quién te garantiza que ese paper estaba bárbaro? ¿Quién te garantiza que era la mejor opción? ¿Sabes la cantidad de papers que se rechazan y la cantidad de papers que se publican? Que la conclusión está limitada solamente a ese paper más o menos. Entonces, viste que nos pasa ya, que a nosotros se nos sale la cadena en 2 segundos, porque cuando te empiezan, sí, porque lo vi publicado en tal lado. Y la respuesta mía, ¿y a mí qué? ¿Qué decía ese publicación? Dámela el paper, lo leo yo, y sabes que le encuentro 400 problemas. Ya van a tocarles cuando hacen seminarios y cosas de, por ejemplo, los papers que les mostré yo son malas, ¿no? O sea, los mismos que mostré yo en la clase, digo que no sean válidas o interesantes, pero son malos malos en sí mismos. Entonces, no. Y Raúl tiene la tendencia a mandarme un paper malo a revisar. Bueno, esos ya son problemas internos nuestros. Bueno, estoy de editor en una revista, yo estoy la editora asociada. Entonces, y bueno, le mando lo que hay. Si viene de comportamiento, y bueno, ya que le encuentra el pero a todo. Igual que yo. Y bueno, pero porque hemos aprendido a mirar con una cierta complejidad a las cosas, que cuando vos ves la cantidad de otros que se les escapan, esa complejidad, el comportamiento, el animal como un sistema complejo, es una visión que te cambia la forma. Bueno, listo, no podemos. Bueno, sigamos con el siguiente grupo, que ya espero que se sigan animando. Mira, Milagro me mira como diciendo esto. Los extraño estar en clase con ustedes. Y que me se el mate a ustedes, mi mate está muy feo. ¿Quién le sigue? ¿Quién queda? ¿Podemos ir nosotros? Dale. ¿Empezamos? Empezar, si queremos. Bueno, nosotros trabajamos con el ñandú. Ay, lindo. Y
pensamos en estudiar el comportamiento de vigilancia, Ujú, teniendo en cuenta que este depende, por un lado, de la altura de la vegetación, que la dejaríamos constante, ujú, y por otro lado, del número de individuos que hay en el grupo. ujú. Entonces queríamos como estudiar cuál sería el número de individuos óptimo que deberíamos criar en cautiverio para que se habitúen a un tiempo de vigilancia que les permita vivir en vida silvestre y poder defenderse de los predadores. O sea, que ustedes querían favorecer la vigilancia, digamos, una cosa así. ¿O Sí, cómo lo o sea, imaginan? sin que comprometa los otros comportamientos como la alimentación y otros que ya vamos a nombrar, eh, pero que puedan desarrollar un tiempo de vigilancia óptimo para que se puedan reintroducir. Ujú. Em, bueno, lo haríamos principalmente en otoño e invierno, que sería la época no reproductiva, porque después ya en la época reproductiva se introducen muchos más comportamientos complejos. Ujú. Bueno, en esta época los principales comportamientos que, que encontraríamos serían la alimentación, la vigilancia, el acicalamiento y el descanso. Y para el diseño deberíamos tener en cuenta, por un lado, que los animales deberían estar entrenados previamente, por ejemplo, exponiéndolos a muñecos de los predadores en cualquier momento del día para que tengan ese comportamiento de vigilancia. Bueno, lo que dije de la vegetación, que la altura debería ser constante para que no influya en los resultados y que el estudio se haga en una época no reproductiva. Bien, entonces, por un lado, estos van a ser tipo en corrales, ¿o cómo lo estabas pensando? Sí, lo pensamos en realidad para el corral que habíamos explicado en la exposición pasada, Bien. Ujú. que era más o menos grande, como de 2 hectáreas, pero dentro de él tenían vegetación, tenían diferentes tipos de pasturas, tierra. Bien, entonces tendrían espacios bien grandes. Sí. Y ustedes serían el estímulo, ustedes harían una cosa con un predador donde vos medirías ahí la conducta de vigilancia. ¿Entendí bien? Claro, sería, claro, en el entrenamiento previo se asociaría un depredador, en este caso en forma de muñeco, asociado a un estímulo negativo, cosa que les permita reconocerlo. ¿Cómo qué estímulo negativo? Yo Eso no vi, lo hemos pensado todavía. no vi la charla de ustedes, perdonen, no me puse a ver los videos. No, el estímulo negativo no lo definimos porque no sabíamos si asociarlo con dolor o con algún tipo de susto o ruido. Con dolor, me salta una alarma ahí. No, pero quieren entrenarlo a la predación. Sí, pero a ver, hay formas de entrenar sin que infringir sin afectar tanto. Vos tenés que entrenar a una respuesta. Yo personalmente evitaría inducir dolor innecesariamente, salvo que quieras ver una respuesta, cómo es el dolor del bicho ante tal situación, y medirlo, porque eso también se puede medir un grado de dolor, lo trataría de evitar por completo, porque ahí implica un disturbio importante el animal, eso se considera invasivo. Ah, claro, entiendo. Por más que no lo estés haciendo un daño físico, digamos, en la emoción que evoca sentir dolor, es un miedo fuerte y todo eso, y además tiene, y las consecuencias de esa situación son importantes. No sé, yo trataría de evitar. Por ejemplo, cuando vos querés entrenar a un niño para que no se te queme con una estufa, ¿qué haces? Prendes la estufa y cuando está tibia, le acercas la manito, decís, este está todo caliente, como quieran decirle, y haces una situación controlada sin llegar a quemarle la mano. O sea, no le inducís ni daño físico ni dolor, pero sí un claro mensaje de que lo que se puede venir. Entonces, siempre busquen de menor a mayor. Ah, claro, entiendo. ¿Ah? Si el animal no responde, o sea, no hay forma que asocie, y bueno, por ahí sí hay que terminar con un estímulo más fuerte, pero siempre hay que tener un montón de formas anteriores. Bueno, entonces, asociado a un estímulo que no se sabe, pero
buscando en bibliografía seguramente encontrás algo que se puede usar. Bien, entonces, tienes 2 hectáreas y ustedes van a mirar alimentación, vigilancia y descanso. ¿Cómo harían eso? Bueno, para empezar habíamos planteado mirarlo durante las horas de mayor actividad, grabarlo. ¿Físicamente vos parado ahí mirando? No, mediante videos, después se revisan los videos. Tiene 2 hectáreas. ¿Cuántas cámaras va a poner? Y muchas. Ya Grabar que no se filme. Perdón, no es por ser odiosa, pero no hay o sea, Estamos imaginando que el presupuesto lo pone Messi. lo ponen aquí. ¿Y sabés lo que mirar 50 cámaras? O sea, supone que vos pongas 50 cámaras y tendrías que pasear por las cámaras, encontrar dónde lo ves. Y después se te movió y salió el foco y te buscan otra cámara. ¿Así? Claro, sí, algo así habíamos pensado. Sé De que todas formas, complicado. lo habíamos pensado con vegetación un poco baja y teniendo en cuenta que los ñandúes son grandes, por ahí Es verdad. se los puede ver desde lejos. No es necesaria tantas cámaras. Sí, necesitas. Capaz que pueden poner que se activen con movimiento o algo así, cosa que no te firme si no hay animal y no tengas que andarlo buscando o algo así. Luz, Ariadna levantó la mano. Eso. Pero fíjate que no quieren ver descanso. Entonces, descanso no se estarían moviendo. Claro, no, es verdad. No había pensado en eso. Claro. No, en realidad no queremos medir descanso. Queremos medir solo el de vigilancia. El de descanso lo nombramos para distinguirlo de cuando no se mediría. Perdón, entonces solamente de vigilancia. Claro, nosotros definimos los otros comportamientos, por acá los noté, los definimos a fin de poder diferenciarlos del comportamiento de vigilancia, ¿no? Bien. Vigilancia entonces lo entendemos con cuando levanta la cabeza y mira. Cuando levanta la cabeza y mira, y obviamente no tiene la cabeza cerca del piso, eso lo asociamos con el comportamiento de alimentación. El de acicalarse, bueno, obviamente el de reordenar las plumas con el pico y demás. Sí. Y el de descansar, que permanece recostado en el suelo. Bien, pero la única cosa que me dirían es vigilancia. Es vigilancia, sí. Cuando pasa el predador. Entonces es un tiempo muy corto, ¿no es cierto? Al fin y al cabo. Sí. O sea, es antes y después de eso. Claro, generalmente es antes y después, sí. ¿Cuántos minutos antes y cuántos minutos después? No lo sabemos, eso también hay que recabar datos. Y yo creo que va a ir asociado con el entrenamiento. Lo que sí, lo que obtuvimos de bibliografía fue que el tiempo de vigilancia cambiaba en cuanto cambiaba el tamaño del grupo. Generalmente eran tiempos mucho menores de vigilancia cuando el grupo era mucho más grande. Entonces, también planteamos observar grupos de diferentes tamaños, empezando a partir de un solo individuo y aumentando en órdenes de 6 individuos para poder observar para poder observar un cambio, o sea, que se vea un cambio observable. Bien, entonces, otra pregunta. Entonces, vos tenés un grupo de 1 versus un grupo de 6 versus un grupo de así, o tenés varias réplicas dentro de cada uno de estos grupos. Porque te tocó un bicho que le encantó vigilar, era muy temeroso. Sí, eso no lo había pensado. Y la probabilidad de tener un bicho muy temeroso dentro de un grupo también te cambia, ¿no? Cuando vas a aumentar el grupo, la probabilidad de encontrar cosas cambia. Claro, sí. Capaz que al menos para los grupos más chicos deberíamos tener varias réplicas. Y los grupos grandes también. Porque acordate que estás viendo un grupo social, tu unidad muestral es el grupo, no el individuo. ¿Se entiende? Sí. Porque vos me decís que lo que importa es el grupo, por lo tanto el grupo es lo que es tu unidad muestral. Entonces, aunque vos tengas 80, tenés un N de 1. En 80 individuos tu N es de 1. Claro. Ahora se ríe. ¿Reíste? Que yo tengo un montón de head papers, digo, del paper que me mandan son malos, porque miran un montón de aves adentro de un montón de pollo dentro de un No diré nada.
No diré nada. Pero se ríe, lo veo que se ríe. Tiene un galpón y 80 bichos y miden un montón de animales y la N de que tienen es 1. ¿Y qué hiciste el otro día? Rechazé el paper. ¿Y qué hiciste? Lo recomendaste con cambios. Y ahora el que tiene que ser el hijo de puta soy yo que tengo que rechazarlo. Sí. O matármelo. Báncatela. Entonces, bueno, pero el N que tiene 1, ¿entendés? Entonces, hay vos decís, bueno, lo que pasa en ustedes también le pasa a gente que tiene muchísimo dinero para hacer experimentos en galpones de pollo. ¿No? Gente vieja que manda paper, porque en el fondo tu unidad muestreal no deja de ser el grupo. Entonces, eso lo tenés que tener en cuenta. Entonces, si aumentás los tamaños de animales, tenés que hacer réplicas dentro. Además, son yandúes, son animales que se crían, o sea, no pasa nada, pueden tener como quieran. Tanto grupos como quieran. Pero es uno de los tenés que necesitas réplicas. Y tener un grupo de 1 es medio difícil, tener un grupo de 1. Pero bueno, no es un grupo. Cada casa es un grupo, por definición. Pero bueno, o sea, siempre, qué sé yo, y después, ¿qué analizarías? ¿Todos los individuos o buscaría al azar uno del grupo para estudiar? Perdón, tenía el micrófono apagado. Lo que nosotros, bueno, habíamos pensado es en observar el tiempo de vigilancia de cada individuo y obtener un promedio por grupo. Entonces, fíjate, ahí estás promediando 1, estás promediando 2, estás promediando 10. Entonces, ¿cómo cambian los promedios con el tamaño de la muestra? ¿Cómo cambia la variabilidad? ¿Cómo cambia la variabilidad? Claro. ¿Qué es más? Acuérdense de teoría central límite. ¿No es cierto? No es lo mismo estudiar una muestra de 1 que una muestra grande. Sí, cuando haya menos individuos va a haber mucha más variabilidad. Más individuos, en realidad, puede haber más variabilidad o menos, porque en realidad estás promediando un valor más grande. Claro, entiendo. Sí, depende, si son muy diferentes los bichos entre sí o si son más parecidos. Entonces, como se te cambia la forma de medir. Normalmente, entonces lo que se hace es se elige al azar un bicho y te lo tenés que bancar el bicho que te lo bancaste. Claro. Entonces, este grupo ese es el animal focal. Trabajas con un bicho de cada grupo, entonces es uno siempre, y bueno, a fumártela del bicho que te tocó, que digamos, con la suerte, si te da mala suerte o buena suerte, pero siempre es la misma probabilidad de tener suerte, digamos. Porque se entiende, ¿no? Que promediarías cosas diferentes. Sí, sí, entiendo. Ahora que lo pienso, sí, entiendo. Estoy siendo odiosa, no es por otro. no es por ser odiosa, pero son las cosas que quiero justamente para discutir. Pero bien, entonces hay que determinar cuánto tiempo alrededor de cada muestra y eso lo harían con un estudio piloto al principio para saber cuál es el intervalo de tiempo que quieren saber. Claro. La otra es que por ahí tienen que todos, esta cuestión de si es algo es óptimo o no, algo puede ser mejor o no. ¿Óptimo? ¿Cómo sabría que es óptimo? Es el mejor dentro de la posibilidad de que le estás brindando, ¿o no? Sí, compararlo quizás si hay datos de poblaciones silvestres. Entonces, eso puede ser, ¿no? Que se acerque más de lo que se encontró en condiciones silvestres. Está bien, ese es tu criterio óptimo. Perfecto. Buenísimo, muy bien. Son lindos los ñandos. Me gusta. ¿Alguien más? Profe, nosotros con mi compañero trabajamos con el oso hormiguero, el melero. Y bueno, lo que nosotros... Ay, pobre, su compañero, ¿quién es para que la ayude? Está trabajando el compañero. Ay, Ay. Por lo menos mis gatos están afuera. Una clase vino mi gato y se me trepó, mientras estaba dando clase, se me subió al hombro. Un susto y me pegué, un grito en medio de la clase, cualquiera. Perdón. Ahí está. No, es que justo me golpearon la puerta y las perras ladraron. Nosotros lo que habíamos visto era que en el video que estaba, había como un comportamiento en el que el oso estaba como hurgando ahí en un tronco
Y de repente la persona que lo está filmando estaba, digamos, como justo en el vidrio. O sea, estaba el tronco, el vidrio y la persona filmando. Sí. Entonces el oso, como que ahí nomás, se dio vuelta y empezó a caminar así. Iba y venía, iba y venía. Y bueno, nada, eso nosotros lo detectamos como un comportamiento raro porque es la forma que lo hace. O sea, él está como hurgando y de repente se da vuelta, así como si lo mirara y ya empieza a caminar entre el vidrio. Y bueno, nosotros en base a ese comportamiento, lo que íbamos a hacer iba a evaluar, digamos, esto, o sea, cómo era su comportamiento frente, digamos, a esta interacción con el ser humano. Entonces, además de ver, digamos, cómo era ese comportamiento, queríamos evaluar también las veces en que el oso salía al refugio, o sea, porque puede ser que la persona esté ahí, pero el oso se quede en su refugio y nunca salga, entonces nosotros ahí no podríamos evaluar comportamiento. Y bueno, lo haríamos también así con cámaras. Y tendríamos que, en cuanto al tiempo, bueno, nosotros también habíamos dicho que íbamos a ver todo, pero digamos, por lo que vengo escuchando, como no podemos ver 12 horas, ponele, haríamos, digamos, como observar un poco antes de que se abra el zoológico, cosa que no haya gente, que sea la mañana bien temprano, después en horario de visita y un par de horas a la noche, porque bueno, estos son nocturnos y diurnos crepusculares. Entonces se harían, digamos, como en estos 3 momentos. Son 3 momentos muy diferentes, no solamente por las visitas, sino porque hormonalmente son diferentes, por las, o sea, son muy distintos. No, y aparte, bueno, lo que pasa es que nosotros no sabemos si ponele esos osos eran machos o hembras, pero ponele, habíamos leído que las hembras, digamos, se activan, digamos, como más a la noche y los machos son más como los crepusculares. Y las hembras son más bien nocturnas. Pero bueno, dado que en el zoológico supuestamente hay 7 especímenes, no lo sabemos bien, pero como lo que leímos que había 7, nosotros habíamos dicho, como son solitarios, también se supone que están en recintos individuales, entonces bueno, los podríamos analizar a cada uno más o menos con las condiciones similares en cuanto al ambiente, y nos gustaría como poner uno, en el caso que sea posible, como de control, en el que no tenga interacción con el humano. Entonces, para ver cómo es su comportamiento en estos 3 momentos, pero sin que se le acerque un humano. Porque a lo mejor no sé si es solamente el humano, sino también a lo mejor el flash del celu o la cámara, lo que sea. Entonces, está muy interesante. ¿Por qué usarías un solo animal de control? Si me estás diciendo todas estas cosas que les afectan. Bueno, podríamos usar 3 de control y los otros 3 del tratamiento, o sea, los ponemos frente a los humanos. Y supongamos que tengan el mismo, que sean de todo. Claro, sí, con todas las condiciones lo más similares posible y entonces, todo. Ustedes basarían en la misma dinámica que tienen zoológico, me filmarían todo y después elegirían momentos puntuales de los videos para ver si hay algo, un patrón que se repite. O sea, ahí vos estarías pensando más en patrones, ¿no? De algo que ocurre siempre. Sí, en presencia de la persona. Bien. Y tendría la posibilidad de tener un grupito de control. Está bien. Y primero tendrían que hacer bueno, esta especie ya tiene un etograma, o sea, tenés con los comportamientos ya definidos por empezar, o sea que tenés una buena punto de partida un poco más fácil. Bien, está bien, y mirarían de manera continua por periodos. Perfecto, está bien. Sí. ¿Va entonces? Sí. Sí, o sea, obviamente no sabemos, está muy bien lo que me marca, o sea, está bueno lo que marcaste, ¿no? Esta cuestión de que primero hay que ver qué especies hay, qué especie hay, cuáles son el género, que hay diferencia entre, o sea, toda esa diferencia, y te va a hacer complicado, o sea, te va a terminar con un macho en un lugar, otro. Claro, sí, porque digamos, en el caso de hacer como réplicas, tendrían que ser si hay tantos machos, que haya esos mismos machos en el control, o si es hembra, que haya una hembra también en el control y así. Claro, ustedes saben muy bien que cuando hablamos de uno, siempre está sujeto a quién es ese uno. Si tu uno, es lo que hablamos siempre, ¿no? Si uno es raro, porque el azar te juega, suponle que fuese el azar, aunque sea solamente el azar, sabemos que hay mucho más que el azar en juego.
en el zoológico. Por el azar te puedes jugar una muy mala pasada. Normalmente vos no haces, o sea, armaría los grupos conscientemente, ¿no es cierto? Armaría del mismo género, del mismo edad, con la misma historia de vida. Así harías en un laboratorio, ¿no? Tratando de controlar todo. Pero elegir al azar entre cosas te puede tocar en un grupo el más temeroso, el que lo golpearon de chiquito, que tiene miedo a la persona, en un grupo. Y el que tuvo, qué sé yo, el que nació, el que no es temeroso, que siempre se crió en un zoológico en otro. Claro. Entonces, bueno, pero de todos modos está bien. Y vos estaría solamente, entonces es la respuesta antes de una visita. Sí. Perfecto. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Falta alguien? Quedamos nosotras. Nosotras trabajamos con el guacamayo y cuando habíamos mostrado el proyecto del nuevo recinto habíamos propuesto que íbamos a poner tanto nidos en los árboles como en las cajas nido. Y ahora lo que nos preguntamos fue si puede llegar a existir alguna preferencia entre alguno de los dos. Está bueno. Bien. Y bueno, también es muy importante porque después lo que es el éxito reproductivo va a depender mucho del tipo de nido que elijan, el sitio de anidación. Entonces, bueno, eso. La pregunta sería si existe algún tipo de selección entre los distintos sitios de nidificación, siendo la variable comportamental a estudiar la selección. Y lo mediríamos con la frecuencia en que las parejas, porque las parejas van juntas a buscar el sitio, inspeccionan cada tipo de nido y el tiempo de permanencia que pasan en cada tipo de nido. ¿Sigo, Ceci, o querés decir algo? Ceci, no tengo... No, sí, eso. Bueno, que lo haríamos con cámaras que tengan sensores, digamos. Sí, está bueno porque tenés... ¿cuántos nidos de cada tipo pondrías? O sea, ¿son 2 tipos de nidos diferentes? ¿Te entendí? ¿O cómo es? Claro, dependería capaz mucho de la cantidad de parejas que haya. Pero sí, creo que los que vimos en el video había 4, o sea, 2 parejas. Creo que había más. No me acuerdo, pero sí. Entonces... Sí, de que depende de la especie. Ponerle el rojo vimos que había una pareja y en los azules había más. Está bien. Entonces, ¿qué tipo de nidos iban a poner? Perdón, que ahí me perdí, no lo anoté. El hueco en el árbol, que es como el más natural, y si no, las cajas nidos que habíamos planteado de madera. Bien, entonces, ¿pondrías varios huecos en el árbol y varias de esas? Porque sí, para que, o sea, por lo menos 3 de cada uno, se supone que hay 3 parejas, por lo menos 3 de cada uno, para que no sea un limitante del número. Claro. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí o sí. También sí. No sé eso, Juli, si lo dijiste porque justo se me cortó, pero no dije lo de las variables. Controlar como cualquier otra variable que puede estar o sea, influenciando, como puede ser la cercanía a recursos alimenticios, por ejemplo, o la cercanía a agua, o también la cantidad de horas que le da el sol, digamos, de manera directa. La idea es controlar todas esas variables que permanecen constantes. Todos los niños estén en las mismas condiciones. También otra variable que se tiene que tener en cuenta es los depredadores. Perfecto. Entonces, ¿y eso sería donde todo el estado reproductivo? Pre-reproductivo. Pre-reproductivo, perfecto. Entonces, todo el mes Bien, entonces sería filmar, ver cuántas veces van. Perdón, nido en la etapa pre-reproductiva. O sea, la selección del nido. Claro. Porque lo que vamos a analizar es si están buscando nido es porque ya están en etapa reproductiva. Claro. Si no, no se desata el comportamiento de nidificación, ¿no? Claro. Sí, o sea, nosotros vimos que en general tienen como... Sí, se haría en la etapa reproductiva. Pre-postura huevo. Sí, eso, claro, eso. Che, y el éxito de eclosión y todas esas cosas mirarían, cuántos huevos ponen, porque mencionaste algo de los huevos. Eso nos los planteamos porque en realidad anoche cuando lo charlábamos es muy amplio hacer todo junto, entonces si fuera en la realidad sería como un estudio en 2 etapas,
primero ver esto de la preferencia y después ver, a partir de esa preferencia, el éxito reproductivo. Perfecto. Porque serían muchas variables para una sola cosa. ¿Está bien? Seguro que te terminás tentando a ver qué pasa, ¿no? Sí, obvio. Pero sí, está bueno que entonces vos en una primera etapa seleccionarías un método quizás y en el segundo experimento verías qué tal ese método. Y después vendemos los pichones. No. No, que son para liberar. Me liberan. No, mal chiste. Bueno. Y bueno, lo que teníamos dudas, que es más o menos lo que estuvieron hablando los otros grupos, son las réplicas, si quisiéramos hacer réplicas. Que no sabemos. Mira, en ese caso, por lo menos tenés 3, que estás mejor que la otra. O sea, por lo menos estás un poco mejor que la otra. Son 3 parejas que, digamos, qué sé yo, tenés, pero imagínate que te agarra 2 que te haga una cosa y una que te haga la otra, no va a haber diferencia significativa, ¿no? 2 de 3 no es diferente de 1 de 3. Otra duda que teníamos es que los guacamayos anidan cada 2 años. Entonces, ¿cuántas temporadas reproductivas tendrías que considerar para que sea significante? Y lo que pasa es que en realidad, aunque vos lo miras siguiente, o sea, significativo, siguen siendo los mismos bichos. O sea, que vos tendrías una muestra repetida sobre lo mismo 3 parejas. Entonces, estás hasta los huevos. Eso es, claro, muy complejo porque muestra repetida, la mayoría de las veces el animal donde anidó una primera vez o donde puso el huevo la primera vez vuelve a repetir. Entonces, por ahí no es que estás viendo una preferencia real, sino una consecuencia de la primera vez. Por ahí podrías hacer estrategias que tu compañera, que era mirar otros zoológicos. Porque vos sí querés una generalización, ¿no es cierto? Vos querés lograr que decís, bueno, y buscar a un otro lugar donde también se crían y qué sé yo, porque vos lo que querés es ver una preferencia, entonces que estén en distintos contextos, lo que lo puedes resolver estadísticamente por bloques, bloqueando el zoológico, tenés la ventaja que puedes tener réplicas diferentes, porque muchas veces los guacamayos están separados, las parejas, entonces quizás podría jugar con darle las 2 opciones en distintos zoológicos y distintos contextos, bloqueándola estadísticamente y tratando de ampliar tu N así. Porque vos lo que querés, vos sí querés ver una generalización, si hay una elección, ¿no? O sea, si hay una cuestión de que si bien tratás siempre que sea lo mejor posible, ¿no? En el zoo, la misma forma, las 2 cajas, vos querés algo más universal. ¿No? Vos querés lograr si en realidad esta especie tiene una preferencia, aun cuando es en distintos contextos, aun cuando cambia las cosas, aun cuando si realmente elige. Entonces quizás sí, jugándote por otros zoológicos, podría ser. Además porque más o menos siempre le clavan en jaulas estos bichos y le hacen más o menos lo mismo. No sé, no estuve en Brasil y de pronto en un hotel tenían los guacamayos ahí en jaulas. Que además se van copiando y porque lo hizo uno está bien que lo haga el otro. Se ponen de ejemplo uno a este. ¿Por qué los crías así? Porque tal zoológico los cría así y los tiene bárbaros. Y es una crónica repetida, ¿viste? Todas las veces. Qué sé yo, quizás podrías aumentar, es la única forma que se me ocurre de aumentar el N en tu diseño. Como digo, como suelen agruparlos en grupitos más chicos, quizás tengas más suerte que otros en ese sentido. Porque si vos tenés 3 réplicas dentro de cada zoológico, entre cada situación, ya lo puedes bloquear estadísticamente. Entonces, bueno, quizás tengas un poco... Bien. No sé, eso es lo que se me ocurre. Pero está bueno. ¿Otros comentarios? ¿Hay algún otro grupo que falta? Me dijeron que no, ¿no? ¿Que son todos? ¿Ya estamos? Raúl, Bueno, comentarios de esto, ¿les gustó este ejercicio? ¿Es la primera vez que le hacemos esta cosa? ¿Les sirvió? ¿Les gustó? Sí, está bueno porque te hace dar cuenta de la complejidad de todas las cosas que hay que tener en cuenta para estudiar.
un bloque y un pedacito de todo lo que hace el animal. Eso también te explica por qué la falta de replicabilidad entre los trabajos de distintos laboratorios. Están hasta con cepas de ratas iguales y no tienen el mismo tipo de resultados. Y eso, bueno, el comportamiento es bien complejo y muy dependiente de numerosas variables. Así que bueno. Sí, las chicas de flamenco no había ninguna, ¿no? Acá, presente. ¿No? Nadie se sintió atacado, ¿no? Ni tomó personalmente mi comentario, ¿cierto? No, para nada. Para nada. Creo que además las críticas como que son cosas que ya te las autocriticabas antes, pero era como, no sé cómo resolverlo. No, pero sabes que tenés puntos débiles, pero es muy complicado, y más nosotros que por ahí no tenemos tanta experiencia, es como, no sé si hay una forma de resolver esto. Estoy de acuerdo, ¿no? Por eso digo, yo no me meto. Siempre para los diseños experimentales esto hay que hacer la tormenta de ideas y después hay que repensarlo, dejarlo descansar 2 o 3 días, volver y sobre todo preguntarle a otros colegas qué opinas, cómo lo ves, y ojalá te sean sinceros. Nosotros lo que hacemos muchas veces cuando tenemos experimentos grandes es juntarnos toda la gente del laboratorio y que la persona proponga el experimento y lo criticamos entre todos. Hay que sí, tienen que tener... Ahí sí tenés que estar fuerte, tomate una pastilla antes de... Porque si no salís llorando, vos sabés que salen deprimidos. Ha pasado, porque encima se empiezan a sentir atacados, porque uno habla con mucho entusiasmo. Pero es mejor que te critique un amigo que te lo critique después que está terminado. Antes que ocurra, que después te lo critique. No, antes de invertir horas y horas y horas de recursos y de esfuerzo, está bueno recibir las críticas, pero son críticas constructivas. Y después uno toma la decisión y por ahí, cambiando simplemente cómo cuenta el trabajo o cómo lo enfoca, hace el mismo estudio que tenía pensado antes. Pero sabiendo que tiene ciertas limitaciones, es mejor cómo uno lo puede llegar a contar. Si no, el principal problema es que el objetivo es incumplible. O que las conclusiones que vas a sacar no las podés sacar con el diseño experimental que tenés. Entonces, si vos empezás creyendo que vas a lograr sacar una conclusión, te estás equivocando. Vamos de nuevo, la hipótesis, ¿cuál era? ¿Cuál es el diseño? ¿Qué me va a permitir contestar este diseño? Y de acuerdo a eso, me quedo conforme y lo hago, o veo cómo lo cambio. Y sí, no puedo hacer ninguna estadística asociada, si importa o no, según mi objetivo, ¿no? Entonces, la mayoría de los experimentos que estamos diciendo, ninguno puede hacer una estadística de nada, ¿no? No tienen una muestra independiente, son pseudo réplica, todo lo que ustedes quieren, bueno. Pero para el animal, es importante igual, ¿no? El trabajo que planteó Jaguarete es un bicho, pero bueno, a vos te importa cambiarle, mejorar la vida de ese animal, ¿no? Y vos querés invertir. O sea que justo con Jaguarete incluso presentamos un ingreso carrera, un proyecto de ingreso carrera hace unos años, y era para trabajar con 3 Jaguarete en el país, pero fundado en la importancia que tenía. Lamentablemente fue rechazado, no fue aceptada la propuesta por falta de presupuesto, por falta de, algunas cosas que había, pero nos parecía que valía la pena, incluso por 3 animales. A veces vale la pena. Así que, bueno, voy a mostrar un solo ejemplo muy pava de cómo se simplifica la vida cuando uno automatiza. Solamente por amor al arte, 2 segunditos y después ya los dejo ir. Entonces, este es el programa que compramos, que se llama Animaze. Y acá ven lo que tienen, uno define un videíto que tenemos, ahí está la cornicita, muerta de miedo, para él lo va a ver el video enseguida. Fíjate, la iluminación perfecta, no hay una sombra, ¿no? Está capturado antes de poner el animal, ahí está el bichito, ¿no? Entonces, es una idealización extrema, pero si uno tiene estas idealizaciones, uno puede hacer, por ejemplo, en este caso, hay que primero capturar el fondo, que ya está capturado, y después poner play y te vas. Y fíjate, lo que está registrando en este momento automáticamente si está inmóvil o ambulando,
También puedes registrar registra dónde está en esta caja, puedes marcar zonas, por ejemplo, borde versus centro, todas esas cosas, y bueno, cuando termina el experimento, al final del día tenés totalmente todo procesado. Este es un experimento clásico de ambiente Nobel, donde vos querés ver si animales más temerosos demoran más en caminar. Ahí empezó a caminar recién, este es un animal bien temeroso. Un animal que no es temeroso lo pones y inmediatamente empieza a caminar. Es una prueba clásico de respuesta de temor. Entonces, termina tu experimento, analizaste en mi caso 100 animales, le puse distintos tratamientos y me fui del día y tenía todo el experimento analizado, listo para hacer la estadística. ¿No? Muy diferente el zoológico, demasiado. ¿Sí? En el zoológico hemos jugado con algunos hicieron, por ejemplo, con los ñandúes, creo que tengo un video. Y no, hicieron los ratones, también se automatiza porque puedes ver hasta la cola, los programas ya te reconocen, creo que tengo abierto te reconocen distintas partes del cuerpo, entonces puedes ver dónde está mirando el bicho, si está levantado, en los comportamientos con los ratones, este es el programa que usamos. Que nos hacen descuento, ahora no tenemos plata para hacerlo, y los ñandúes. Entonces, por ejemplo, en los ñandúes diseñamos un experimento parecido, y obviamente demostraciones de ñandúes. ¿Por qué no me... A ver si no me lo agarro. Se me fue la carpeta, a ver si lo tengo. Bueno, ahora no lo voy a montar. ¿Quién está viendo? Creo que es este. Mira, ve que tenemos la cámara arriba. Tenemos la cajita, tenemos bastante buen contraste. Entonces, la idea nuestra en este caso era poder automatizar el registro del comportamiento de tu bicho. La prueba piloto que hicimos funcionó muy bien. ¿Sabes lo que nos pasó al fin y al día? ¿Ves esta sombra acá? Sí. Esta sombra cambia con el día, con la hora. Y en algunas... Esa sombra hizo que no lo pudiéramos, que cambia, hizo que no podríamos capturar el fondo bien y que perdíamos el animal si venía acá. Entonces, en teoría podría, pero tendríamos que haber hecho el experimento a mediodía, donde no hay sombra, ¿no? Entonces, bueno, es como que tenés que tener muchas cosas en cuenta cuando querés automatizar. Pero bueno, fíjate que este en cautiverio y si lo hubiéramos hecho a las 12 y no a las 2 de la tarde, que no hay esta sombra, ya hubiéramos podido, o no usar una media sombra ahí, hubiéramos podido automatizar porque la prueba, o sea, hay videos que sí se puede, pero hay algunos videos que no. Mala suerte. No queríamos morir. Entonces, bueno, le habíamos planificado todo, pero... Entonces, hay situaciones que aún en vida silvestre, bien planificado, sin sombra, sin cosas, también se puede implementar. Obviamente es más fácil pensar en acelerómetro o sensores o otro tipo de dispositivo cuando salís del laboratorio, que análisis automático de videos. Pero bueno, les quería mostrar eso para mostrarles que propiciarlos que los usen en sus vidas, la gente que hace comportamiento. Y vayan a otros laboratorios que exploren. ¿Eso se compran, profe? Nosotros los tenemos, o sea que... Si vas a otro laboratorio y la hacen en otro lado, nosotros muchas veces le prestamos nuestra licencia, si la podemos usar en el laboratorio nuestro, siempre y cuando tenemos un problema de compras en este momento porque se paga afuera. Pero normalmente nosotros tenemos licencia. Si no, el laboratorio que esté compra la licencia, nos va a hacer un descuento por ser sudamericano. Hay otros gratis, pero que son peores. O sea, este tiene una gran ventaja en realidad, que puedes analizar
Porque yo, viste lo que te dijo Raúl, yo hago experimentos muy largos. Entonces necesitaba filmar, tenía semanas de videos, ¿no? Meses. Entonces, y muchos animales. Entonces, esto me permite traquear en la compu de laboratorio grande que tengo. Puedo mirar 36 videos a la vez y un monitor muy grande para verlas. Entonces, bueno, puedes procesar, está optimizado el procesamiento de los videos. O sea, esa es la ventaja que tiene. Pero hay muchos programas diferentes. Hay unos más caros también que Edit Vision y algunos otros. Pero sí, se compran, hay versiones gratis. Y si alguna vez necesitan usarlo, pueden venir a usarlo. Sí. Y vos también tenés el que pusiste punto con las 3 codornices, Jackie. Sí, entonces hay grupos sociales, está, sí, pero está en la interfaz de MATLAB. Necesitas saber un poquito. Hay después programas gratis. No, pero se los muestro. Todo esto, no tengo, a mí estas cosas me gusta compartir, así que si alguna vez quieren automatizar cosas, por ejemplo, ese que mostré en el grupo social no es anime, sino uno que está uno gratis, que uno puede usar, está bueno. Lo único que tenés que, bueno, darte un poquito de maña para instalarlos y qué sé yo, pero se los muestro y después lo usan. Siempre el problema de sombras y cosas así te juegan malas pasadas en cualquier automatización de video. Pero para grupos sociales se llama ID Tracker. Y es gratis. Es totalmente gratis. Y lo usamos en la tesina de hace unos años. Y el que lo hizo también es piola, lo puede escribir. Pregúntale cosas. Así que si alguna vez quieren aprender alguna de estas cosas, no lo excede la materia, pero estamos... Y Diego también ha usado otras formas y qué sé yo. Así que también hemos desarrollado metodologías aplicadas a problemas específicos, programitas. Esa que mostré con el acelerómetro lo hicimos nosotros para hacer los videos. Nosotros. Yo y mis tesinistas. Es nosotros. Es el nosotros. ¿Con tesinistas de otras carreras? No, con las nuestras. O sea, tremendo que lleguen a aprender esas cosas. O sea, no, ningún tesinista que tuve suerte de tener quiso aprender a programar. No tuve esa suerte. Pero, algunas si quieren, vamos todavía que hay que animarse. Jackie quiere terminar su carrera, al menos algún biólogo que quiera programar igual que ella. Así que tiene su oportunidad. Hay algunos. Bueno, y acuérdense que después pueden trabajar en programación de cómputo, ¿no? En otras cosas. No. Que pagan mucho mejor que en biología, así que sería una buena interfase de cómo salir de biología y terminar en programación. No, nunca pedí un estudiante, un tesinista que programe. Me parece que no tiene, al menos que quiera, si quería... No, excede lo que es la tesina, por supuesto. Excede una tesina porque, bueno, ahora a lo mejor alguna rutinita en R, o sea, si el tesinista quiere aprender algo, yo enseño y vamos y qué sé yo. Yo lo que sí, cuando hacemos este desarrollo, nos sentamos juntas y porque la lógica de cómo hay que procesar un video, cómo hay que pensar las cosas, sí lo tienen ustedes. O por lo menos yo tuve la suerte de tener buenos tesinistas. Entonces, a lo mejor no vas a aprender a poner código, pero sí podemos pensar juntos la estrategia de hacer las cosas. Entonces ahí es donde, por eso digo que lo hicimos juntas con las tesinistas, porque criticarme de la tamaño de letra que no se ve, que poner la tecla acá, que pensemos, ¿no? O sea, ¿cómo hacerlo mejor? Sí, un trabajo que colaboramos junto con los tesinistas, ¿no? A eso va. Ahora, ¿cómo hacer el app para hacerlo? No, la verdad que no le caí a los chicos, pero no, eso ya excede, pero sí que piensen. Me parece que es fundamental, ¿no? La tesina de... Es decir, el programa que va a usar esa persona... Sí, eso es lo que se va a aprender, a pensar, a hacer una investigación, a llevarla a cabo adelante. Además hay que tratar de que sea relativamente corta, que no lleve 2 años. Entonces... No, sí, son trabajos cortos y con objetivos puntuales, o sea, por lo menos nosotros lo pensamos así, las tesinas. Ahora, después están los gustos de cada tesinista, entonces siempre uno va manejando, depende de qué les gusta, qué interesa, cómo, ¿no? Qué parte de todas las cosas que uno puede hacer más le gusta a esa persona. Entonces,
bueno, ahí está la diversidad de las tesinas que salen. Pero no, tengo una tesista doctoral de matemática, que codirijo con la matemática, pero esa es otra cosa. Claro. Y trabajamos muchas veces en conjunto con un físico del FAMAF también, que es nuestro asesoramiento técnico en algunas otras cosas. Pero el nexo entre esa gente rara soy yo, no el tesinista. Al menos que lo quiera hacer. Si algún tesinista de ustedes conocen a alguien que le guste estas cuestiones, Mándenlo para la casa. mándenle, que la dejo hacer lo que quiera. Sí, ¿quiere que corte la grabación ya? Está usando esta materia, ¿no? También. ¿Quién? Profe. Marco. Él creo que está haciendo curso de programación. Le pueden preguntar. Preguntale. Sí, No yo- sé, ¿vino?